Escuela Politécnica Nacional, válvula mezcladora. Es una válvula de 3 vías utilizada principalmente para suministrar agua a una temperatura constante mediante la mezcla de dos fluidos, uno caliente y otro frío. El principio de control utilizado garantiza una buena gestión del agua caliente, puesto que de este modo no se produce ninguna pérdida de agua o de energía al intentar ajustar la temperatura al nivel deseado. Además, se consigue reducir la pérdida de calor en las tuberías. Funcionamiento. Al fin de suministrar agua a una temperatura constante, la válvula mezcla agua caliente y fría, generalmente con un diferencial de temperatura de al menos 7 grados centígrados. De igual forma, la válvula compensa las variaciones de presión y temperatura que pudieran producirse y regula tanto la entrada de agua fría como la de agua caliente. El control sobre el agua fría y el agua caliente es ejercido en su totalidad por el termostato interno, de manera automática, y viene determinado por la posición prefijada en la válvula. La técnica Truber se basa en el principio del doble control a través de la acción indirecta de una lámina bimetálica, la cual recibe la información referente al valor preajustado y reacciona de manera inmediata. La lámina bimetálica actúa sobre una válvula premezcladora con un caudal muy pequeño, también llamada distribuidor, la cual regula el caudal de agua en dos válvulas dependientes, con membranas, amplificando la señal y a la vez controlando que las proporciones de la mezcla sean las mismas. De este modo se consigue que la temperatura también sea la misma. El modo de funcionamiento de la válvula mezcladora termostática TM50 se basa en que el elemento térmico de alta sensibilidad, situado a la salida de la válvula, controla los caudales de agua fría y caliente en función de la temperatura de mezcla seleccionada. Las entradas de agua fría y caliente van provistas de asientos flexibles. Esto nos proporciona que la entrada de agua caliente se cierra automáticamente si el suministro de agua fría falla y la temperatura de entrada del agua caliente es 10 veces superior a la temperatura de la mezcla. Y la entrada de agua fría se cierra automáticamente si falla el suministro de agua caliente. La válvula mezcladora visualizada está diseñada para suministrar agua caliente, mezclando rápidamente vapor y agua fría a la temperatura requerida por el usuario. La temperatura se puede cambiar girando el volante de ajuste de temperatura. Las válvulas mezcladoras termostáticas se utilizan principalmente en las líneas de distribución de agua caliente sanitaria para limitar la temperatura del agua de consumo. Evitan las temperaturas incontroladas del agua, eliminando así los posibles riesgos de quemadura a los usuarios. La válvula mezcladora es recomendada para instalaciones donde se requiere que el suministro de agua se realice a una temperatura exacta y constante. Además, es preciso que exista la posibilidad de ajustar la temperatura en cualquier momento. Las válvulas mezcladoras termostáticas son altamente versátiles y se pueden utilizar en muy diversas aplicaciones. Las más habituales son agua potable en la línea. Aplicación que requiere una regulación básica de la temperatura para agua caliente sanitaria y que proporciona protección frente a quemaduras para la totalidad o para una parte del sistema. Agua potable, punto de utilización. Aplicación que requiere una precisión de regulación de alto nivel para sistemas de agua caliente sanitaria y que proporciona protección frente a quemaduras y un nivel elevado de confort para duchas, bañeras, etc. Calefacción solar. Aplicación que requiere una regulación básica de la temperatura para agua caliente sanitaria en un sistema conectado a calefacción solar, en el que pueden alcanzarse temperaturas elevadas. Refrigeración. Aplicaciones como la refrigeración por pared o suelo radiante, en que la temperatura de mezcla debe establecerse a temperaturas por debajo a la temperatura ambiente normal.
Calefacción por suelo radiante. Aplicaciones como la calefacción por pared o suelo radiante, que requieren unas velocidades del caudal elevadas así como de protección frente a quemaduras, para evitar daños en el suelo y las tuberías. Grifos electrónicos uso industrial, enfriamiento de agua. Algunos ejemplos. Las válvulas mezcladoras termostáticas TM50 controlan la temperatura del agua y se emplean para el control centralizado en equipos de agua caliente o para control local en los puntos de uso. También en instalaciones de agua caliente con energía solar. En calefacción por suelo radiante o para limitar la temperatura de retorno a caldera. Se debe colocar una válvula KB191 en sistemas con red de retorno de agua caliente, para evitar la entrada de agua fría que enfríe la de temperatura del agua mezclada. La válvula mezcladora TSC3 anticondensación está especialmente diseñada para su instalación en calderas de combustibles sólidos, pellet, leña, carbón, etc. Mantiene constante la temperatura seleccionada del agua de retorno a la caldera.